para recibir, has de estar preparado para poderlo oír. Resonará en toda la Florida, selva en que resida tu humanidad. Caminando por entre los escombros, nos vamos a encontrar juntos hombro con hombro y prestos a marchar. Sabes que no hay forma de que te callen y no tomes las calles por la libertad. De un golpe han partido la tierra y debes elegir cuál será tu trinchera, cómo quieres vivir. No esperes más, porque el mal no descansa y yo sin tu esperanza no puedo luchar. Ven a mi lado, hay un lugar. No puede ser que vengan a ofrecer, perdidos sin poder elegir, nos queda resistir. Para caminar, para decidir, para expresar, para compartir, para cambiar, para elegir, para continuar, para vivir. Por el aire se presiente el llamado, lo vas a recibir porque estás preparado para poderlo oír y no habrá forma de que callemos y de que no luchemos por la libertad. Ven a mi lado por la libertad. Ven a mi lado, hay un lugar. Ven a mi lado por la libertad. Ven a mi lado por la libertad. Ven a mi lado, hay un lugar. Buenas tardes para todos. Bueno, acá estamos iniciando la primera emisión en vivo de Mus Canal. Mus Canal es el canal del Movimiento de Uruguay Soberano, para quien no lo conozca. Y esta es si bien venimos emitiendo desde hace algún tiempo, gracias al equipo de comunicación, esta es el primer programa que vamos a hacer en vivo, comunicándonos con los oyentes. Para quien no lo sepa, el Movimiento Uruguay Soberano es un movimiento ciudadano, movimiento político no partidario, no electoral, movimiento ciudadano que apunta a poner sobre la mesa, en el debate público, el concepto de soberanía, la idea de soberanía nacional en un momento complejo de la historia de la humanidad. Esta, les decía, es una primera emisión. Como primera emisión van a encontrar muchas informalidades, puede haber hasta improvisaciones. Sabemos que lo van a saber tolerar y hasta divertirse seguramente con eso. Porque nuestro esfuerzo, y esto creo que es válido para todo lo que hace el Movimiento Uruguay Soberano, es ser serios, no ser formales. Y a veces formalidad y seriedad se contraponen. El exceso de formalidad suele ser poco serio, en realidad. Bueno, les decía, hoy me decía Enrique, un compañero del MUS y amigo
personal, me decía que estamos en el Día de la Libertad del Pensamiento. Yo no comulgo mucho con esos días universales de ninguna cosa, no me agrada ni quién lo hace, ni por qué, ni cómo se hace. Pero, da la casualidad, no estaba previsto, pero estamos en el Día de la Libertad del Pensamiento y vamos a tratar de hablar libremente sobre un concepto que es polémico. Soberanía es el tema. Y hemos invitado a 3 personas a quienes valoramos mucho. De alguna manera son invitados y son también de la casa. Los sentimos de la casa porque es gente con la que de una y de otra manera venimos colaborando y coincidiendo en muchas cosas desde hace bastante tiempo. Tengo aquí a mi izquierda al doctor Juan Ceretán, que es abogado, doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de la República, es docente del consultorio jurídico de la Facultad de Derecho y él no quiere que lo diga, pero de alguna manera dirige o es el referente principal de la clínica de litigio estratégico de la Facultad de Derecho. Esto, traducido para algo que la gente conoce, este señor es responsable de que muchos pacientes que tenían dificultades para acceder a medicamentos caros pudieran acceder, gracias a procesos judiciales que él ha llevado, esto le ha dado mucha notoriedad, a procesos judiciales que él ha llevado desde su postura como docente y abogado y docente de la Facultad de Derecho. Después tenemos a Agustín Courtoisí, que es profesor de filosofía, es exdirector nacional de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura, es docente de la Universidad de la República y tiene como área de investigación, digamos de alguna manera, la intersección entre la filosofía, la ciencia, la tecnología y la sociedad. Agustín tiene también una dilatada trayectoria docente y bueno, es una persona a la que valoramos mucho por su trayectoria y su bonomía también. Y Ricardo, bueno, ni que hablar, también larga historia tiene en general con todos los que estamos en el MUS, es doctor en filosofía, ha hecho una carrera académica tanto en el Uruguay como en Francia, es ex docente, actualmente jubilado del Instituto de Filosofía de la UDELAR, sigue activo en el, yo le llamaría así, espacio de estudios francófonos de la Universidad de la República. El título es mucho más largo y lo mismo el título francés que tiene, es decir, el posgrado francés que tiene es complejo, pero nos ubicamos en que él es una especie de personaje mixto que opera en el pensamiento en francés y en el pensamiento en castellano. Y su especialidad es también, él la define como crítica de la tecnología. Bueno, acá están nuestros 3 invitados y el tema es la soberanía, que vamos a dividir de alguna manera, por razones prácticas, en 3 preguntas, intentar responder 3 preguntas, que son: ¿qué entendemos o qué debemos entender por soberanía como concepto? Para ponernos de acuerdo sobre qué estamos hablando y para que todos tengamos claro eso. La segunda pregunta es si la categoría política de soberanía sigue vigente en medio de este modelo socioeconómico globalista que impera en el siglo XXI. Y la última pregunta es qué papel juega la democracia directa en la relación entre democracia directa y soberanía en el contexto de ese mundo globalizado, de esta realidad. Esas son las 3 preguntas. Y yo arrancaría entonces con ese esbozo de definición del concepto de soberanía en la opinión de cada uno. La opinión es libre, Día de Libertad del Pensamiento. y parece que te dijeron a ti, no, esto no soy yo el responsable, te dijeron a ti para arrancar. No sé qué motivos oscuros habrá detrás de todo esto. Oscuros y frescos. Y tú controlas los tiempos. Tú controlarás los tiempos, sí, me imagino. Sí. Bueno, primero que nada, es un gustazo venir, que nos hayas invitado. A Ricardo hace muchos años que lo conozco, a Juan tengo el placer de conocerlo, lo he seguido últimamente en temas que esta tarde nos conciernen, ¿no? Por ejemplo, el plebiscito del PCNT.
Pero no nos adelantemos. Respecto de soberanía, el concepto de soberanía, yo voy a seguir los consejos de un viejo profesor del liceo que cuando nos ponía ejercicios de dibujo, nos ponía un prisma adelante, nos decía siempre, no tracen las líneas de las aristas, dejen que las aristas las dé claroscuro, cada lado. Y de alguna manera quisiera hacer eso con el concepto de soberanía, es decir, señalar los usos que son múltiples, señalar qué siento yo como si importara algo sobre el concepto de soberanía, lo que un profesor de filosofía egresado del IPA pueda decir. Empezaría por algo muy directo. En los programas partidarios del Uruguay, en las últimas elecciones, el Partido Nacional mencionaba la palabra soberanía 3 veces. Posiblemente algo ocurrió porque cuando se firma el programa, el documento de la coalición multicolor que hoy llaman republicana, creo que todos los partidos deberían merecer ese adjetivo, pero en fin, la coalición multicolor firma un documento país donde de esas 3 menciones en el programa del Partido Nacional se pasa a una. En el programa actual del Partido Nacional, con Álvaro Delgado y Ripoll como vicepresidenta, no aparece ninguna vez la palabra soberanía. Y voy a decir algo que, bueno, me comprende la generalidad de la ley. Alguien dirá, claro, ya sabemos para qué molino estás llevando el agua. En el programa actual, para estas elecciones del Frente Amplio, son 47 veces que se cita la palabra soberanía. Yo creo que esto es prueba simplemente de que las familias ideológicas ubican el concepto y la palabra de modos muy diferentes. Y también agrego, para evitar polémicas prematuras, que hay que mirar lo que las sociedades y los partidos y las personas hacen realmente y no lo que dicen de sí mismas. De modo que el mero hecho de incluir la palabra soberanía en un programa muestra que está en el plano de los ideales, de las ilusiones o de las intenciones. No necesariamente eso significa que en el pasado o en el futuro esto vaya a garantizar algún cumplimiento respecto de lo que involucra el concepto. En lo que me es personal, a mí me encanta la palabra patria, pero la palabra patria es muy emocional y soberanía tiene elementos más racionales. Si comparamos el concepto de soberanía con el concepto de nacionalismo, yo ahí seguiría a Eric Hobsbawm, el historiador, que señalaba con mucha preocupación y mucha desconfianza acerca de los nacionalismos, que lamentablemente los historiadores proveen insumos muy oscuros para el crecimiento de los nacionalismos. Llegaba a decir, Hobsbawm llegaba a decir, los historiadores somos a los nacionalismos como los cultivadores de amapola son a la heroína. De manera que esto no implicaba que este gran historiador judío, admirable, no creyera que hay formas de nacionalismo que pueden ser útiles en algún sentido, pero en principio enseñaba a desconfiar. Yo diría que la propia palabra soberanía, pese a que es más racional que patria, menos tóxica que nacionalismo, tiene sus propios claroscuros. Soberanía en tanto la defensa de una identidad, de la población de un territorio unida por lazos que pueden ser de lengua, de cultura, etc., no debería confundirse con Leopoldo Fortunato Galtieri arengando una multitud de argentinos cuando decide recuperar las Malvinas. Yo lo recuerdo perfectamente, no me lo contaron. Cuando él hablaba en su condición de mandatario, dictador, era abucheado por la multitud. Pero cuando decía frases tales como no vamos a entregar ni un solo centímetro cuadrado de territorio argentino de las Malvinas, los vítores y las aclamaciones eran extraordinarios. O sea que esa multitud que hoy diría, bueno, eso fue una vez más un gesto populista, esa masa tenía algo que tiene que ver con el concepto de soberanía en sentido interesante, no en sentido demagógico. Y por último, para terminar mi intervención, y yo se las cobro a ustedes porque me pidieron que empezara, ¿no? Entonces capaz que hable un minuto más, pero no, para terminar mi primera intervención diría que me gusta muchísimo, pese a sus claroscuros, ya que como toda palabra es peligrosa en función de cómo se use y cómo se aplique, a mí me gusta mucho porque me hace acordar a Figari. La famosa historia quiria de Figari. ¿De dónde viene lo de Quirio? Esa utopía tan particular de un pueblo de apariencia primitiva, pero que en realidad ejercía su señorío y su sentido empírico y práctico de las cosas en todo lo que hacía. Quiria viene como Quirio,
como el Kyrie eleison, el canto de la liturgia cristiana. Kyrie eleison quiere decir algo así como Señor, compadécete. Kyrios eran los que ejercían plenamente el señorío en esa isla que desapareció hace muchísimos siglos. Ser soberano es ejercer plenamente el señorío. Y creo que en esa acepción debería iluminarnos el concepto de soberanía como muy orientador en momentos muy, muy complejos que estamos viviendo y que seguramente los que van a seguir en el uso de la palabra van a poder esclarecer. Muy bien. Muchas gracias. Juan, ¿te animas a Bueno, yo como buen abogado, y porque acá hay gente que sabe mucho más de lo conceptual, voy a terminar con los textos jurídicos. Entonces, Está bien. lo que voy a comentar es que la palabra soberanía en la Constitución aparece mencionada 3 veces. Aparece mencionada en el artículo 4, que entre otras cosas dice algo así como que la soberanía existe radicalmente en la nación. O sea, aparece el concepto de nación como titular de la soberanía. Después aparece en el artículo 77 y dice todo ciudadano es miembro de la soberanía de la nación. O sea, hay un vínculo entre el ciudadano y la soberanía muy directo, ¿no? Y después aparece en el 82 que dice la soberanía es ejercida directamente por el cuerpo electoral, es decir, por los ciudadanos. Por lo tanto, en el texto constitucional, más allá de lo conceptual, parecería que el constituyente tuvo claro, siguiendo lo que recién se mencionaba, que ese vínculo con el espacio, ese vínculo con ese sentido de comunidad, se ejerce desde la ciudadanía, desde los de a pie, no se ejerce desde otro lado. Después aparecerán distintas instancias sobre cómo ejercerlo. Recién decías ejercer plenamente el señorío. Yo creo que incluso la historia de la soberanía como concepto está vinculada esencialmente a eso, ¿no? Al ejercicio del señorío. Diría que originalmente, o los primeros ejemplos que uno puede ver de este concepto tienen que ver con la reivindicación del señorío del monarca frente al poder del imperio romano o de la iglesia, y reivindicar para el rey el señorío, pudiendo apartarse incluso del poder de la iglesia. O sea que ahí ya hay una reivindicación del ejercicio del señorío, en ese caso por el monarca frente a otros que estaban por encima. Y más adelante me parece que el concepto de soberanía vinculado a esto de ejercer el señorío en un espacio territorial donde hay cierta comunidad o valores comunes, también se utilizó para reivindicar la defensa ante las invasiones por la fuerza de otro Estado, ¿no? Entonces, bueno, la soberanía aparece ahí como un concepto para defenderme de la invasión a través de la fuerza de otro Estado, ya no de una organización como la Iglesia o como el Imperio Romano. Y creo que en los últimos tiempos a lo que nos enfrentamos es también a una invasión, pero ya no es con armas y ya no es otro Estado. Ya empezamos a visualizar en el escenario, por lo menos yo lo veo así, el poder residiendo en otros lugares y afectando la soberanía en el entendido del señorío de la gente, del ciudadano de determinado lugar de la tierra. Que no sea por la fuerza, que no sea con armas, no quiere decir que no sea poderosa, que no sea peligrosa y que no sea temible. Además, me da la sensación de que esta última etapa es una invasión silenciosa, ¿no? Es como que no nos damos cuenta siquiera de cómo se afecta la soberanía. Y lo que es peor, a mi juicio, los mecanismos de defensa que el propio texto constitucional tenía para defendernos ante los peligros que podía traer otro Estado, que en general reposaban en el Parlamento, no los tenemos tan claros o no los tenemos directamente cuando la amenaza proviene de otras organizaciones que no son Estados, pero que son igual o más poderosas que los Estados. Por lo tanto, dejo por ahí esta primera intervención y después me gustaría atar esto con, como la propuesta lo planteaba, qué rol cumple la democracia directa ante este escenario, ¿no? Sin duda, sin duda. Ricardo, Bueno, gracias. Sí, vemos que incluso de las intervenciones de Agustín y de Juan surge, digamos,
una, digamos, multiplicidad de significados, significaciones o sentidos de soberanía. Y yo creo que ese es un elemento al que tenemos que estar extraordinariamente atentos en el momento actual. Porque lo primero que diría para, digamos, entrar en ese terreno de la diversidad de significaciones, que ya ha sido planteado de hecho, es que la soberanía tiene origen histórico. O sea, hubo periodos de las comunidades en que la soberanía no era un concepto significativo. Entonces, particularmente, por ejemplo, hay un enorme libro sobre este tema que ha salido últimamente, esto es un paréntesis, es un tema que gana mucho terreno en la reflexión teórica desde los 90. Esa es una pauta importante, ¿verdad? Una cosa que quizás conviene que tengamos en cuenta es que la riqueza de un concepto, por ejemplo, del concepto de soberanía, se desarrolla cuando este concepto entra dentro de un problema. O sea, es problematizado. Claro. Entra dentro de un campo de discusión. Un ejemplo claro de esto es el concepto de religión. Yo quisiera poner un ejemplo, porque para sacarnos un poco, ¿no? Del tema y poder verlo de otra manera. ¿Por qué es rico cuando es un problema? Digamos, la cuestión de la religión estaba enfrentada con la cuestión de la laicidad, ¿verdad? O enfocada, mejor dicho, desde el punto de vista de la laicidad, desde la Revolución Francesa. Nosotros tuvimos en determinados periodos de nuestro país procesos anticlericales muy fuertes. Y por otro lado había un conocimiento histórico, digamos, académico de lo que la religión era. Sin embargo, en el momento de la guerra de los Balcanes, aparece la religión como un vector político, es reconocido como tal, y se produce una discusión a ese respecto. Incluso había el antecedente muy reciente de los años 80, donde en Medio Oriente, Líbano, por ejemplo, que ahora vuelve a la actualidad por esta misma vía, ¿verdad? Todo el Medio Oriente, las pautas de acción política se vinculaban con la religión, pero la religión no era un problema. Empezó a ser un problema cuando se vio en la guerra de los Balcanes que no solo la identidad que sostenía las religiones entraba en conflicto y que esto parecía ser lo único que explicaba que una población que tenía una larga tradición de comunidad, de convivencia en común, entrara en una guerra fratricida y genocida en algunas de sus facetas, sino que además se vinculaba a una articulación del poder mundial. O sea, tienen que reunirse un montón de circunstancias para que un concepto entre dentro de un campo problemático, ¿verdad? Bien, entonces con soberanía está pasando eso. Desde los años 90, y lo que tenemos que preguntarnos es qué es lo que lleva a que, por ejemplo, filósofos, politólogos, etcétera, centren sus obras sobre la cuestión de la soberanía. Y entre ellos, Christian Laval y Pierre Dardot publicaron hace 2 años un libro que se llama Dominación. O sea, que sacan la cuestión de la soberanía, todo el libro sobre la soberanía. Y justamente, bueno, en el libro abonan esta idea que más o menos quienes lo han seguido el tema conocen, que la soberanía es un concepto teológico en su arranque que empieza con la Iglesia cristiana. Es decir, es necesario que el cristianismo se convierta en un poder público, ¿verdad? Como decía Michel Foucault,
durante la Edad Media, yo lo cito porque me parece muy ilustrativa esta expresión, durante la Edad Media los señores feudales cobraban impuestos y la iglesia hacía todo lo demás. Entonces, ¿qué pasa? Que la institucionalidad tal como la entendemos nosotros viene de esa tradición. Lo que en la universidad es más que palmario hasta en los términos. Claustro, órdenes, ¿verdad? Y una estructura que no es exactamente, digamos, proporcional a cada voto, por más que haya una democracia. Entonces, allí vemos la profundidad de la noción de soberanía que, al decir de un filósofo que ha trabajado, que justamente sus 2 últimos tomos, digamos, de los 2 últimos seminarios que da, se llaman La bestia y el soberano, ¿verdad? Yo creo que los cursos son de 2003-2004, que Jacques Derrida, y lo que Derrida dice es, particularmente en la Universidad sin condición, es la soberanía es un principio, es un concepto teológico apenas secularizado. Bueno, entonces, allí, ¿por qué está apenas secularizado? Porque la única noción que podemos dar es que es un principio único e indivisible del poder. No hay una soberanía que se divida, no la podemos compartir. De ahí que los revolucionarios hayan intentado instalar siempre, incluso en el Uruguay, quienes trataban de llegar al poder, la noción de doble poder. Si hay 2 poderes, entonces hay 2 soberanías y entonces hay la posibilidad de que se establezca, digamos, un terreno. Pero entonces la soberanía, tenemos que estar atentos ante todo, diría yo, a la noción. Y la noción es esa, es un principio único e indivisible del poder. Muy, muy clara la definición esa. Yo quería hacer una pequeña acotación que tiene que ver con ponerle apellido a la soberanía. Es decir, la soberanía a secas nos lleva a la versión histórica, ya sea teológica, ya sea medieval, feudal, medieval, así de la crisis del Imperio Romano. Pero a partir de la Revolución Francesa se convierte en soberanía popular y se convierte en soberanía democrática. Es decir, su fundamento deja de ser una especie de derecho natural del monarca sobre un territorio y se traslada a la población. Esto que estamos diciendo puede sonar como ciencia ficción hoy en día para mucha gente, porque hay una suerte de ajenidad. Me ha pasado trabajando en esto, en Uruguay Soberano, y les ha pasado a quienes juntan firmas, cuesta entender, cuesta acercarme la idea de que a pesar de todos los mecanismos que Juan reseñó muy bien, y todos los mecanismos de democracia directa, es decir, el fundamento de que la soberanía reposa en los ciudadanos y que se ejerce directamente en la elección, en los plebiscitos, en los referéndums, es decir, en todas las ocasiones, de alguna manera la gente siente una ajenidad a esa idea. No la hace carne, no la hace suya. Tiene la sensación de que el gobierno es algo que está ahí y que impone cosas y que o se resigna o maldice en su casa o en la red social, pero sobre lo que no puede hacer nada. Hoy cuando veníamos para acá con Agustín, perdiéndonos para llegar, no teníamos bueno, en fin. Como ahora conceptualmente. Como ahora conceptualmente. Veníamos hablando sobre la necesidad de en este caso hablábamos de la tecnología. Yo le agregaba el tema del Estado, es decir, el concepto de reapropiación, de apropiación social, dijimos, ¿no? O popular de los conceptos. Y el tema de soberanía, pese a lo que diga la Constitución, pese a que incluso funcionamos en base a formas en que la soberanía la ejercemos, nosotros elegimos al gobierno, de alguna manera la gente no lo hace carne y cree que votar es un acto que hay que hacer y que bueno, hago lo menos. Y no existe la noción de la cuota enorme de poder que le otorga al ciudadano el hecho de
ejercer una cuota parte de la soberanía. Creo que esa tarea de reapropiación, es decir, de hacer efectivos y reales esos poderes que la concepción de soberanía nos da, es decir, de la capacidad de decidir sobre un territorio, que es eso, hay que reapropiárselo, hay que trabajar para usarlo adecuadamente. Quería agregar Yo eso. creo que en ese sentido lo que percibo es que ha fallado un poco el contrato, ¿no? Es decir, nosotros elegimos representantes, pero cuando alguien me representa, tiene un poder que yo le di, Exacto. tiene un mandato. Exacto. Y creo que, coincidiendo con lo que vos decías venir, tal vez hemos perdido un poco la conciencia respecto al vínculo que tenemos con nuestros mandatarios. Totalmente. No los vemos como mandatarios nuestros. O sea, si yo le doy un poder a alguien para que haga un negocio por mí, y no me gusta lo que hace, no solamente lo revoco, sino que lo controlo todos los días lo que hace. Y creo que en este mandato los ciudadanos no tenemos tan claro eso hoy. Totalmente. Y parece que hubiéramos conferido un poder irrevocable y hubiéramos perdido el poder cuando lo conferimos. Exacto. Y en realidad solo otorgamos un mandato. Tenemos Nos representantes. autodeclaramos nuestros. incapaces. Claro, claro. Usted me representa, señor. Claro. Me está representando. No le di nada para siempre. Totalmente. Y por eso creo que los mecanismos de democracia directa son instrumentos muy, muy fuertes de la Constitución. Yo soy un poco crítico con los requisitos que el texto constitucional tiene para ejercitarlos. Me parece que son demasiado exigentes y pueden terminar siendo como una trampa, que solo los representados puedan lograr ejercer con su poder los mecanismos de democracia directa, lo cual es un contrasentido, una paradoja del mecanismo de democracia directa. Pero sí coincido contigo con eso de que hemos perdido un poco la sensación de que le dimos nosotros, los ciudadanos, le dimos el poder a nuestros representantes, y eso hay que intentar, creo, cambiarlo con una evolución de esa democracia solo representativa por una democracia mucho más participativa. O sea, la democracia yo la ejerzo no solamente cada 5 años cuando voto, no tengo por qué esperar 5 años para votar a otro si no me gustó lo que hizo mi representante. Tengo muchas maneras de ejercer ese control, incluso llevando a juicio al gobierno elegido. Muy interesante. Sí, incluso existe esa posibilidad que no es fácil de cumplir. Yo quería, no sé si alguien sobre digamos, en el tema de definir el concepto o si pasamos a analizarlo de acuerdo a la época histórica. No sé, ¿querés agregar algo? Sí, iba a contestarle algo a Ricardo, pero seguramente esa discusión me la gana respecto de la deriva conceptual de soberanía asociado a instituciones religiosas. Creo que hoy en día, sobre todo para los países periféricos en los que estamos, creo que hoy en día es conectable con experiencias muy del ciudadano de a pie el tema de la soberanía. Y hay muchísimos autores que han trabajado esta idea. Cuando, pongamos por caso, Richard Sennett escribe El respeto, está tocando una tecla, me parece relevante. Cuando Martha Nussbaum habla de la importancia de las emociones en la política. Cuando Philippe Bourgeois escribe aquel libro precioso, En busca de respeto, vendiendo crack en Harlem, hablaba de que la motivación de los pequeños vendedores de droga era principalmente ser reconocidos, no por los centavos de dólar que obtuvieran, porque muchos de los pequeños distribuidores seguían viviendo con las mamás. Pero esas madres y esos negros y esos latinos querían ser reconocidos por la ciudad, y el sentido del reconocimiento es un gran tema de la filosofía contemporánea, trabajado por muy diferentes autores. Vuelvo a citar a Sennett, cito a Philippe Bourgeois, incluso el propio Francis Fukuyama, en un libro hace un par de años que se titula Identidad, muy sugestivamente, insiste en un giro hegeliano de que la mayor parte de las cosas que hacemos las hacemos en búsqueda de reconocimiento. Y la soberanía conecta con esta experiencia de falta del reconocimiento y falta de dignidad que no se le entrega y que la quiere pelear y luchar, que es lo que vive el ciudadano de a pie. Pero la seguimos en las próximas rondas. ¿Cómo no? Bueno, un poco la pregunta, no sé si hay alguna intervención o pregunta que para leerla o pasamos a la segunda parte, digamos. Si querés comentamos alguna, sí. Dale, a ver.
Acá están Juan Quesada y Leticia Barreiro ¿Se haciendo... me escucha ahí? Bien, perfecto. Carlos Rizzo hace un comentario que es acerca de la soberanía y dice que opina que primero debe pasar por ejercerla en lo personal para poder aplicarla en toda su dimensión en lo territorial. Sí, y con respecto a eso hubo otro comentario anterior también que hablaba de la soberanía como entendida desde un lugar individual. ¿De quién es el comentario? Ese ya pasó, no lo tengo está, acá a la está. vista, pero lo recuerdo. Ahí hay un tema que... Es un tema que Ha salido mucho en el movimiento. muy recurrente, incluso en algunas polémicas con Aldo Mazzucchelli me ha planteado, que es la idea de que existe una soberanía individual que es como una especie de célula madre de la soberanía colectiva. Yo en general he discrepado con eso en el sentido de que me parece que no hay que confundir lo que es la libertad individual con lo que es la soberanía política. Básicamente, ¿por qué? Porque el sentido esencial de la soberanía es no tener a nadie por arriba, no tener otro poder por encima. Y en realidad, los seres individuales no vivimos así, ni siquiera deseamos ser soberanos, queremos estar atados por vínculos, claro, queremos estar en vínculos familiares. Capaz que de a ratos no. Capaz que en algún momento no, pero yo creo que si le das a pensarlo un rato y decir, vos querés realmente es decir, no depender de nadie y no tener no tener ninguna protección legal, no tener ningún mecanismo que te ampare. Bueno, en general no. Si se le llama soberanía individual a la libertad de conciencia, creo que es el único plano donde uno puede ser realmente soberano, es decir, en lo que piensa, no tiene por qué rendirle cuentas a nadie, pero en todos sus actos sí. Es decir, queremos que los demás nos rindan cuentas y sabemos que tenemos que rendir cuentas de lo que hacemos, no somos soberanos. Para mí, quiero decir con esto que se puede llegar a una confusión sobre lo que es el sentido político de la palabra soberanía con equipararla a la libertad individual. Es decir, la libertad es un grado de libertad dentro de un marco de normas que te rigen. La soberanía no tiene marcos, no tiene nada. Es decir, vos podés disolver la unidad política en la que estás, unirte a otro país, decretar la pena de muerte, establecer la monarquía, establecer la anarquía. Es decir, una sociedad soberana puede darse la forma que quiera. Y me parece que personalmente entiendo que hay un poco de confusión en usar la misma palabra para hablar de la libertad individual y de la soberanía como concepto político. Es mi opinión, pero es una opinión. No sé ustedes si quieren comentar algo sobre eso. Yo coincido en general con lo que dijiste. Pensando en la soberanía en términos políticos, ¿no? Sí, yo lo pienso también. Ahora, lo que pasa es que la objeción o el planteo de Agustín abona la idea de que efectivamente hay una, digamos, una asunción, un venir de la noción de soberanía a la actividad de cada individuo. Y por eso yo decía, no para excluir esa idea, sino para mostrar todo el abanico de la significación, que hay, digamos, una multiplicidad de acepciones y a lo que tenemos que estar atentos es a la noción, más que al concepto, porque vamos a tener varios conceptos y vamos a tener una discusión sobre el problema, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que efectivamente, si ese concepto o esa idea o esa noción no existió siempre y existió en un periodo dado, llega un momento en que pasa de la iglesia al príncipe. Y entonces el príncipe se dice lo que decía Juan. el soberano. ¿Verdad? Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ese es la soberanía por derecho divino. Dios me hizo rey. Entonces yo tengo el poder, ¿por qué? Porque es por derecho divino. Cuando llega el derecho natural, ¿verdad? Se revierte la noción de soberanía y ahí el soberano es el pueblo.
con la revolución, que no es la francesa la primera, es la inglesa, que limita los poderes del rey, pero es lo mismo. Es decir, vos reinás pero no gobernás. El problema es quién gobierna. La Revolución Francesa toma otro camino, ¿verdad? Y ahí es mucho más claro. Claro, ahí ¿verdad? es claro. Entonces, lo que pasa es que allí, si el soberano es el pueblo, se produce una transformación de lo que tú decías, de la idea de nación. No es tan fuerte la idea de patria como la de nación. ¿Por qué? Porque la nación, en el sentido moderno del término, porque hay otros sentidos, supone un sujeto histórico. Es decir, hubo un sujeto histórico, pueblo, que hizo la revolución. Entonces, allí ese concepto desciende sobre el hábitus y sobre el hábitus entendido como una relación entre principios y costumbres, ¿verdad? Tal como lo entendía Husserl. Y entonces desciende sobre las actividades. ¿Hasta qué punto llega? Tanto Popper como Bachelard, epistemólogos, dicen que no hay ciencia que no cuente con un reconocimiento institucional. O sea, la ciencia, lo que es científico, la verdad científica, yo puedo tenerla en mi casa, haberla descubierto, hasta que no hay una entidad pública que la, digamos, admita como tal, no es saber científico. O sea, hasta qué punto está enrabada la cuestión del principio de soberanía con todas nuestras costumbres y todos nuestros... Porque lo repito otra vez, durante la Edad Media, ¿verdad?, los aristócratas cobraban impuestos y la iglesia entonces hacía todo lo otro. Toda nuestra institucionalidad viene de esa cultura, y esa cultura es una cultura de la soberanía. ¿Pero vos decís la soberanía con respecto al territorio? No, digo la soberanía con respecto a la determinación de las conductas. Porque, ¿qué sucede? Esa soberanía es una soberanía de articulación doble. Esa es la gracia de toda la cosa. Es al mismo tiempo un principio teológico, pero ¿qué sucede? Que hay un representante en la tierra que además opera como un señor feudal, que tiene un estado, etcétera, que, digamos, traduce y tiene la autoridad de hablar por ese más allá. Entonces, tiene la posibilidad, tiene la potestad de traducir. ¿Qué pasa? Eso, porque cuando yo dije principio único e indivisible del poder, y entonces, ¿cómo se socializa, como diríamos nosotros, eso? Si es un principio único e indivisible del poder, es un principio místico que nadie puede acceder, como en verdad es en el principio de enunciación de cada uno, a lo que yo quiero. No sé si... No, pero déjame responder una terminar. Si no, era para hacerte una pregunta. ¿Puedo responder una alusión después de que él termine? Sí, claro, claro. que sí, claro que sí. Entonces, ¿qué pasa? Si la noción de soberanía es indefectiblemente acompañada por la de mediación, si no hay mediación, y en el sentido social del término, la soberanía queda en un plano absolutamente, digamos, ajeno a los acontecimientos. Entonces, lo que tenemos que entender es que esta transformación de la soberanía se da justamente por una transformación de la mediación. Ese punto es absolutamente clave para entender la problematización, a mi entender, que la soberanía está pasando, por la que la soberanía está pasando hoy. Quisiera intervenir no de modo confrontativo con Ricardo, porque me gana por goleada, pero sí señalar que cuando yo me refería a conectar la noción estadual de soberanía o nacional con las experiencias individuales, lo digo desde el lugar de que todo es social. Es decir, si interpretamos incorrectamente lo que hace un ratito dijo uno de los compañeros o compañeras que nos están siguiendo, terminamos en la idea de Margaret Thatcher. No existe la sociedad, solamente existen las empresas y las familias. Yo no creo en eso, todo es social. Incluso discreparía contigo, Wenir, en que me parece todo tan social que incluso la llamada libertad de conciencia, las libertades individuales, se dan siempre no en un vacío, sino en un plano de una tensión de poderes. Y pongo un ejemplo, y así les dejo la palabra.
sobre todo a Juan que me está mirando y tengo miedo que me haga un juicio. ¿Cuál es el ejercicio de la libertad individual y la libertad de prensa, por ejemplo? Cuando en ningún medio de los canales habituales que tenemos en los informativos cuando llegamos a casa, que en ningún medio haya mencionado el hackeo que padecieron en 2 oportunidades experiencias de comunicación como la de Legítima Defensa y todos sus podcasts asociados, o sea, el grupo de Caras y Caretas. ¿Cómo es posible ejercer la libertad individual si desde algún lugar revistas como Extramuros, independientemente de que yo esté de acuerdo o no esté de acuerdo, eso es diferente, revistas como Extramuros, que al igual que el grupo de Caras y Caretas tenían suscriptores de más de 40, 50, 60 mil suscriptores, fueron dadas de baja en determinadas plataformas. Entonces yo podría hablar de mi conciencia individual solita y en el vacío sin referirme a que yo no puedo leer cómodamente Extramuros, ni tampoco a Legítima Defensa, y tal vez el día de mañana no puedo seguir los podcasts de Uruguay Soberano, porque a alguna plataforma se le ocurre que esto no va más, o a alguien se te ocurre hackearte todos los videos que subiste, como le pasó a estos compañeros que menciono. Simplemente eso. Sí. Ahora yo contesto la ilusión. Primero, eso que estás describiendo lo vivimos en carne propia porque a nosotros nos bajan permanentemente videos, columnas, espacios en redes a Uruguay Soberano, ¿no? O sea, es un problema que tenemos. Ahora, me refiero, estas son interferencias fácticas, digamos, ¿no? Porque cuando hablamos de la libertad de conciencia, de la capacidad de cada individuo de pensar, puede ser interferida fácticamente, como la soberanía puede ser interferida fácticamente. Porque hay 2 maneras de no tener soberanía. Una es que vos te consideres integrado a una unidad política mayor. Es decir, ¿por qué un departamento del Uruguay no es soberano? Y porque está sujeto a un sistema institucional en el que en definitiva depende del Parlamento y del Poder Ejecutivo. Y la otra manera es fáctica. Si a vos te invaden y te derrocan, sí, podés constituir un gobierno en el exilio, pero todos sabemos cuánto tarda un gobierno en el exilio en volverse un hazmerreír, ¿no? Es decir, no sé, los rusos blancos usando títulos de nobleza y hablando en el exilio. Es decir, la soberanía está absolutamente ligada al territorio, es decir, es el ejercicio del poder sobre el territorio. Cuando uno tiene eso, no es soberano. Lo que vos estás planteando, todo esto es una transposición de un problema porque llegamos a la discusión sobre si hay soberanía individual. Yo lo que digo es que la soberanía es política, es social y es territorial. Estoy más de acuerdo contigo que otra cosa. Sí dije que el único plano donde se podría llegar a asimilar es en el plano de tu pensamiento individual, hacia adentro, digamos, ¿no? Donde supuestamente no dependés de nadie o no tenés por qué depender de nadie sobre lo que pensás. Ahora, si hablamos ya de como fenómeno social, sí, ya la libertad individual no se equipara a la soberanía. Estás condicionado por una serie de fenómenos sociales que en el fondo es lo que estoy diciendo. ¿Sí? La soberanía es algo que ejercemos colectivamente sobre un territorio y lo después tenemos son marcos de libertades individuales que son relativos y que están determinados por la situación social. O sea, coincido en eso. Juan, no sé si vos querías agregar algo. No, yo volviendo sobre lo mismo, porque estoy un poco obsesionado con eso. A mí me parece que la cuestión es dónde radica el poder. Porque si la soberanía es poder y nosotros le entregamos el poder a los gobernantes, la pregunta es, ¿el poder hoy lo tienen los gobernantes? No, Porque ya entramos del hecho en el segundo tema que me parece fantástico, que es si este concepto de soberanía es una categoría válida hoy, en este mundo globalizado. Porque vos fíjate que... Bárbaro, pues me ayudás No, a pasar es más, otro yo mundo. creo que si el desafío del siglo XX era colocar a las personas como titulares de derechos frente a los estados, hoy el desafío es que los estados no tienen el poder. Entonces, yo sigo siendo titular de derechos frente al estado, pero ¿de qué me sirve? Claro. Ese es el gran desafío. ¿Cómo me puedo parar como titular de derechos frente al poder? Al verdadero poder. Al verdadero poder. Claro. Y la cuestión ahí, para mí, hoy por hoy, no encuentro otro camino, radica en que a quien yo le conferí ese poder, lo recupere. No veo otro camino. Perfecto. Hay un marco teórico que tengo miedo de discrepar y quedar un poco fuera de juego. Hay autores como Javier Echeverría, el filósofo vasco, y Yanis Varoufakis, el exministro de Economía de Grecia,
que sostiene que el mundo contemporáneo no puede ser descrito ya en términos del capitalismo, de una etapa del capitalismo, sino en el sentido de un neofeudalismo. Los estados nacionales tienen un poder mitigado, reducido, degradado, y las grandes empresas multinacionales son las que en sus distintos rubros ejercen el verdadero poder. El caso de Elon Musk discutiendo y polemizando con Lula tiene que ver con esto. O sea, un presidente, un Estado nacional, habla de que hay un poder judicial, hay un poder legislativo, un poder ejecutivo, hay que respetar las normas del país en que se está. Y a Elon Musk, que hace años ya le había dicho, o mandado decir, o le había tuitado a Evo Morales, nosotros vamos a dar un golpe de Estado allí donde querramos. Igual que Trump ha dicho más de una vez, estábamos a punto de quedarnos con el petróleo de Venezuela. Estábamos a punto y lo dejamos pasar esa oportunidad. O la generala Anderson, que vino a decir que es muy importante para nosotros ese territorio porque tenemos agua, tenemos minerales, tenemos litio, tenemos. Entonces, creo que la disputa esa de una cosa es lo fáctico y otra cosa es lo conceptual. Sí, claro, yo sé que una cosa es la definición de un triángulo equilátero y otra cosa es ver concretamente un triángulo equilátero. Pero en los hechos, si yo tomo esta decisión conceptual de Margaret Thatcher de decir que solo hay familias y empresas, en el fondo se parece mucho a aquellos que creen, no, yo tengo mi libertad, porque yo tengo una huerta orgánica y además me gusta ir con mis amigos a balizas, tengo una gran libertad individual. Entérate, por ejemplo, que si tenés una huerta orgánica, pero el que está al lado cultiva de otra manera, te van a contaminar absolutamente tu huerta orgánica. Todo es social, insisto en eso, y tenemos que conectar las experiencias colectivas, lo legal, esta puja que tenemos con los grandes señores feudales, los señores del aire, le llama Javier Echeverría en su libro maravilloso Tecnopersonas. Si tenemos todas estas disputas con los grandes señores feudales del mundo actual, creo que tenemos que pensar el Estado de otra manera, que yo le confiero mi poder al Estado. No, yo me pongo hombro con senadores, con presidentes, con sindicalistas, para enfrentar a los verdaderos poderes fácticos con los cuales estamos en lucha. Esa cosa que no, los políticos siempre son todos iguales, ¿los empresarios qué? Y los señores del aire que deciden los destinos del mundo como quieren. Cuando un Sam Altman, el CEO de OpenAI, que lo echaron, pero a los 4 días volvió, pedía la regulación de la inteligencia artificial. En el fondo no estará pidiendo la autorregulación para que nadie se les ponga por arriba. Entonces, si estamos en un mundo donde ni extramuros, ni legítima defensa, ni Uruguay soberano pueden subsistir con tranquilidad, los grandes canales de aire reciben un apoyo tremendo del Poder Ejecutivo. Yo pensé que estábamos en el capitalismo y el que le va mal se funde. Acá no. Acá el que le va mal es ayudado por quien espera una retribución por sus servicios y durante 24 horas, 7 días a la semana, ponga a un tipo del Frente Amplio a jugar al monito con 8 o 4 que le hablan arriba. Entonces yo creo que hay que distinguir dónde están los poderes fácticos con los cuales debemos enfrentar, desde esta visión renovada de soberanía y de esta visión donde lo social es expresión de lo individual y a la inversa, no están separados. No me quedó claro qué papel juega, qué papel juega la soberanía en esa circunstancia que describiste. Yo creo que performativamente te voy a contestar. Este es el papel que juega. Acá tenemos 2 papeletas, una que la gente dice es contra UPM, es mucho más que contra UPM. La iniciativa del Movimiento Uruguay Soberano que yo firmé tiene que ver con facilitar para que la soberanía se ejerza con más facilidad, ¿no? Mediante los mecanismos del referéndum y el plebiscito, y al revés, para aumentar las exigencias a un parlamento que el día que vaya a comprometerse con empresas multinacionales, empresas extranjeras, se requieran unas mayorías mucho más especiales. La otra papeleta, la de la reforma constitucional que planteó originalmente el PIT-CNT, esta reforma del sistema previsional que se ha caricaturizado, ¿no? Que exige que pongamos en la Constitución los 60 años y hay quien responde, no, pero ¿cómo vas a poner en la Constitución 60 años? Y yo digo, ¿vas a firmar un cheque en blanco
con una ley que al Poder Ejecutivo lo habilita a progresiva y sucesivamente aumentar la edad. ¿Hasta cuándo? ¿70, 75? Que además interpreta de una manera muy, muy particular, ¿no? Una reforma que garantiza que cada persona, la unidad es la persona, no el conjunto de prestaciones, cada persona no puede ganar menos de un salario mínimo por la totalidad de las prestaciones de seguridad social. Y por último, enfrentar a las AFAP, los juicios que nos va a traer. Hay cálculos de algunas personas que tengo muy cercanas por acá, de que el Uruguay pierde mucho más si las AFAP se quedan que si nos hacen juicio y nos ganan, por ejemplo. Entonces, frente a eso, yo creo que el ejercicio, la respuesta de la soberanía organizada es esta. Tengo otras críticas para la democracia directa, pero esto viene en otra ronda. Bueno, Ricardo, creo que ese es el que... Bueno, yo he hablado tanto que me siento un poco culposo de tanta palabra y no quiero cansar. Yo creo que tenemos que vincular dos cosas, lo que dijo Juan sobre la representación y lo que dijo Agustín sobre los poderes fácticos. Y ahí para mí está el meollo. ¿Por qué razón? Porque, digamos, lo que vemos es que la cuestión de la soberanía empieza a ser un problema, digamos, empieza a ser problematizado, justamente cuando la mediación se convierte en interacción y habilita tanto que los individuos interaccionen entre sí, como que grandes poderes, digamos, marquen los términos en que la interacción puede ser dada. Las dos cosas ocurren. Y los efectos pueden ser muy disímiles. Por un lado, el ejemplo que ponía Agustín me parece excelente. Resulta que un señor que es propietario de muchas empresas y no sé cuántas veces millonario, es incontable, puede discutir de igual a igual con el presidente de un país que además no es un país como el Uruguay. Yo soy de Nacional, así que no quiero ninguna alusión a Maracaná. Por fin coincidimos. Entonces, ¿qué pasa? Que, digamos, estas dos cosas hay que unirlas. Porque si nosotros miramos los acontecimientos políticos que han venido de la máxima espontaneidad posible, lo que vemos es que son las redes sociales los que los convocaron. Ya desde Atocha. Entonces, ¿qué pasa? La soberanía está extraordinariamente difundida y, mejor dicho, la palabra corresponde, diseminada por la mediación. La mediación se ha convertido en el pan nuestro de cada día. ¿Podrías definir el concepto de mediación? ¿Cómo lo estás usando? ¿Para qué? El concepto de mediación lo estoy usando en ese sentido de que alguien puede... Bueno, hay una definición de comunicación dada por Abraham Moles en los años 50, que es, para mí es genial, es la experiencia vicaria. O sea, hay un vicariato. Que vuelvo a lo que yo hablaba antes. Digamos, hay alguien que tiene un poder terrenal y que en ese poder terrenal se dice representante de un absoluto, digamos, capaz de determinar, ¿verdad?, obras y seres. Lo que pasa es que ahí hay que hacer un esfuerzo de imaginación antropológica muy largo y muy complicado. Nosotros estamos pensando en la soberanía como soberanía nacional del pueblo y por lo tanto de cada uno. Tenemos que pensar que en el momento en que la soberanía tiene este mediador, que es la Iglesia y particularmente el Papa, la idea de cada uno de los miembros de la humanidad en ese contexto cristiano era que si se movía una hoja era porque Dios la movía. O sea, había un orden perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros no podemos separar la noción de representación de la noción de orden. Son inseparables. ¿Por qué razón? Porque la representación tiene dos acepciones. O la equivalencia, la representación más temática, la representación formal, o la delegación, que es lo que decía Juan, yo te doy poder. Ahora, ¿te doy poder en función de qué?
de un orden posible, de un programa. Ahora, ¿quién puede asegurar en momentos en que el capitalismo es cognitivo, o sea, pasa por el conocimiento, pasa por la invención y por lo tanto por la enunciación, un orden estable? No hay posibilidad. Y por eso es, porque estos poderes concentran lo tecnológico y digamos, la generación de saber y el desarrollo del poder, no hay posibilidad de asegurar un orden desde el punto de vista de la representación, porque yo te delego a ti, que es lo que nos están diciendo, no podemos hacer presupuestos. Recuerde cuando se decía, no podemos hacer presupuestos por 5 años, porque no sabemos cómo va a cambiar. No podemos poner en la Constitución determinadas pautas sobre la seguridad social, porque no sabemos cómo va a cambiar. Entonces, la noción de crisis ha sido suplantada por la noción de riesgo. ¿Por qué? Porque la inestabilidad del poder, bueno, miremos lo que está pasando en Ucrania, Rusia, en Medio Oriente, estamos en una situación de conflictividad extrema. Entonces, el problema pasa a ser el equilibrio. ¿Cómo sostener el equilibrio? Y ahí es fundamental que esa tradición de la soberanía vuelva no sobre, digamos, mis afectos, porque eso, por suerte, no es algo que yo decida, pero sí sobre las decisiones que cada uno toma. Y las señales que estamos teniendo son que, digamos, espontáneamente la gente en situaciones límite, bueno, los aldabonazos que tenemos acá van por ese lado. ¿Quién se esperaba que hubiera 430.000 firmas que dijeron que había muchas que eran falsas, etcétera? Bueno, de un envión, sin que hubiera ninguna convocatoria. Y fíjense la situación, se habla más del plebiscito que de ningún programa. El único programa es el plebiscito por la seguridad social real sobre el que se discute. Mieres llegó a decir, Pablo Mieres, que es más importante lo que pase con el plebiscito que el presidente que se vaya a elegir. Es verdad. Es verdad. Claro. Entonces, estamos en una situación donde en cualquier momento, digamos, se genera una movilización. Y por eso yo creo que hay que estar muy esperanzados. Por ejemplo, tuvimos, como Buenir lo señaló, yo lo recogí incluso, 6 iniciativas plebiscitarias, una del Partido Colorado, que era el partido de Estado, históricamente, el partido más vinculado con la soberanía de Estado. Ese también tomó una iniciativa plebiscitaria para ver si podía hacer que la gente le votara algo que no estoy diciendo que esté bien o mal la iniciativa, estoy mostrando hasta qué punto 6 plebiscitos nos están diciendo que el poder de Estado no tiene la capacidad de representar de una manera firme y consistente. Ahora entendí lo que... Antes de que le des la palabra a Juan, quería una fe de ratas. Creo que me entusiasmo del ejercicio soberano al hablar de las 2 papeletas. Cuando me referí al Movimiento Uruguay Soberano, debí decir UPM y no AFAP, que era lo mismo que cuando uno comete un lapsus y la palabra sale mal porque la palabra siguiente se mezcla con la que uno estaba pronunciando. Me estoy refiriendo a UPM, esa empresa que en agosto del 2023 dejó caer, se cometió el error de 1 millón de litros de soda cáustica de su planta de Paso de los Toros, si no mal recuerdo, y este año en su terminal portuaria hubo otros 4.000 litros. En el caso del derrame del año anterior, se terminó con toda la fauna acuática del arroyo Sauce y quedó afectado el Río Negro. Esa es la fe de ratas que quería agregar. Y después de Juan quiero decir un defecto de la democracia directa. Bueno, no, yo quería hacer alguna referencia a lo que Agustín dijo. En principio, yo también reivindico la utilización de la democracia directa como un mecanismo útil. Pero creo que, atándolo con lo que recién decían, ¿por qué molesta el plebiscito de la seguridad social? Porque a quienes elegimos para gobernarnos los enfrenta el poder.
Entonces los pone en una situación muy incómoda. Y eso lo ato con lo que decía Agustín también del conflicto Elon Musk, Lula. Porque Twitter, o no sé, X se llama ahora, sin usuarios no existe, no vale nada. El problema es lo dificultoso que es ejercer la soberanía universal, o sea, que todos los usuarios de Twitter nos pongamos de acuerdo para decir nos damos de baja. Porque si todos los usuarios nos damos de baja, Twitter pasa a valer cero. De los 1.000 millones que vale cero. Entonces la cuestión es, el secreto de la estrategia del poder es que no existe el ejercicio de la soberanía universal. O no existen estrategias universales para combatirlo. Se aprovechan que las estrategias siguen siendo nacionales, siguen siendo a nivel de los estados. Entonces Brasil es menos poderoso que Elon Musk, mal que nos pese. Por eso digo, no están contrapuestas una cosa con la otra. Yo creo que el ejercicio de la democracia directa es un instrumento dirigido a quien les dimos poder, y muchas veces pone en situaciones incómodas con el verdadero poder a quien les dimos poder. Exacto. Pero para algunas cosas puede ser muy útil. Yo creo que los mecanismos de participación directa de la ciudadanía pueden llegar a ser útiles para que no se otorgue una autorización ambiental previa, aún con todas las dificultades que tiene, pero son cosas que se pueden lograr. En cambio, las expectativas son pésimas para enfrentar a un poder global, ¿no? Cuando hablamos de las comunicaciones, yo creo que es el poder global que más debemos temer hoy en día, porque está en manos de una persona un poder que no tuvo ningún soberano ni en el absolutismo. Por lo tanto, creo que hay que repensar las estrategias. Incrementar la participación directa, el ejercicio directo de la soberanía, no solo con los mecanismos constitucionales. Yo hoy decía, los ciudadanos podemos incluso hacerle un juicio al Estado, y yo soy de los que insisto con que cuando me paro como titular de derecho frente al Estado, es porque lo puedo llevar a un tribunal. Después podemos discutir los tribunales, ¿no? Sí. Pero en principio, ese mecanismo, no hay que dejar ningún mecanismo fuera, ninguna herramienta fuera, porque el poder que se enfrenta es una lucha muy desigual. Totalmente. Hasta tanto no exista una estrategia global, va a ser siempre una lucha muy desigual, muy difícil. Yo estaba pensando, ¿no?, que si hay un concepto que en estos momentos es subversivo del orden impuesto, es el concepto de soberanía. Porque si uno se fija cuáles son los discursos con los que el verdadero poder, al que se refería Juan, ese poder de el capital financiero que está operando a través de las grandes administradoras de fondos de inversión que se han ido apoderando prácticamente, van controlando toda la vida económica del mundo, todos sus argumentos de legitimación siempre son la libertad de comercio, la eficiencia, el progreso, la equidad de esto y de lo otro, de género, de raza, de no sé cuánto. Nunca está la voluntad popular o el interés de la sociedad como el fundamento de las políticas que se toman. Miremos lo que dicen nuestros políticos cuando tienen que justificar una ley que quieren hacer aprobar. Es como se hace en el mundo, ¿no? Porque resulta Sí, claro. que la OIT o la UNESCO o la Organización Mundial de la Salud recomienda, son los protocolos de no sé dónde. Entonces, pero ¿cuánto hace que uno no percibe que salga un dirigente político a decir, miren, se me ocurrió una idea, resulta que tenemos este problema, estas características, esta situación, y la forma de resolverla que se me ocurrió es esta. Y entonces plantea un problema que es local y una solución que es local. No, siempre es, uno mira la legislación, normalmente en la enseñanza, en el sistema previsional, en las políticas de derechos, en el tema de lavado de activos, en el tema de droga, en los temas tributarios. Todo está regido por recomendaciones y protocolos que vienen de organismos internacionales, usualmente con plata. Es decir, viene el proyecto de ley de cómo reformar la seguridad social y viene plata del BID y del Banco y del
Banco Mundial, que te ayuda a orientar, a financiar esa reforma. Y viene la transformación educativa y viene plata del BID del Banco Mundial que te dice cómo tenés que educar a tus chiquilines. Entonces, en vez de decir, miren, nosotros vivimos en un país ganadero que juega al fútbol y que le gusta la playa y que toma mate y come asado, y bueno, nuestra educación tiene que tomar en cuenta estas cosas, no, apliquemos la receta que viene con el crédito del BID y del Banco Mundial adosado. Y yo digo la verdad, este sistema de poder que Juan describe muy bien y que hemos hablado y que lo hemos planteado, es un verdadero destructor de carreras políticas, porque el político queda tironeado entre dos amos, es decir, tiene los compromisos que asume con el poder económico real, es decir, con los lineamientos de la política real, lo que se hace en el mundo, digamos, ¿no? Lo que nos venden como lo que se hace en el mundo. Entonces hay que traer a UPM, hay que firmar contrato en Nati por el puerto, hay que comprar vacunas en cantidades industriales aunque no esté comprobada y no se sepa nada, y todo es por esa lógica. Y por otro lado, lo que le dice a la población, ¿no? Porque le dice, no, vamos a hacer mejores jubilaciones, va a haber más libertad, nuestros hijos van a educarse, van a tener... Y claro, cuando llega el momento, el tipo prometió todo eso y no puede cumplir nada, porque los lineamientos son otros. Entonces, bueno, se encuentra con... realmente es muy frágil la situación del político. Es que el problema, vinculándolo con lo de la soberanía, con el concepto de soberanía, es que el poder político está deseoso de hacer lo que cree que es mejor, aunque la gente no lo quiera. Sí, o lo que le venden como... Bueno, pero sí, pongámosle que cree que es mejor. Te entiendo. ¿Puedo discrepar con uno de los doctores? ¿Cómo no? Dele. Respecto a los organismos internacionales que condicionan tanto nuestras decisiones, ciertamente hay un marco de constreñimientos. De todas maneras, yo estoy más tranquilo que exista la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia para, en este último caso, juzgar a Israel por crímenes de guerra y por genocidio, y a Benjamín Netanyahu como genocida y criminal. Y además estoy mucho más tranquilo cuando alguien como Luis Moreno Ocampo, con papel destacado en los juicios a las juntas militares de Argentina, dijo, se está olvidando que hay una convención de prevención del genocidio, en uno de cuyas cláusulas dice, para cometer genocidio podrías en principio no matar a nadie, basta dejar a una población encajonada, sin alimentos, sin agua y sin medicamentos, y ya estás cometiendo genocidio. Entonces yo me quedo más tranquilo cuando hay algo que se organiza en el mundo supranacional para combatir estas cosas. Al mismo tiempo que digo, la soberanía, en un sentido muy particular, podría ser usada por aquellos que dicen Israel tiene derecho a defenderse. La primera pregunta que surge es, ¿defenderse así? Y hay algo genuinamente soberano, sin embargo, en todos los movimientos en el mundo de judíos por Palestina, que lo primero que dicen es, en nuestro nombre no le hagan a los gazatíes lo que los nazis nos hicieron en el gueto de Varsovia. Entonces allí yo siento la soberanía, alguien que admira además, la mayor parte de mis autores más apreciados son judíos, ¿no? Marx, Freud, Popper, Kuhn. Bueno, Popper no es tan favorito, pero Kuhn por lo menos sí. Entonces, me parece que hay una dialéctica con la soberanía que podría ser utilizada, tiene derecho a defenderse. Bueno, perfecto, yo creo que el régimen bolivariano tiene derecho a defenderse, con una ventaja de Nicolás Maduro Moro respecto de Benjamín Netanyahu, que Maduro no bombardea escuelas ni hospitales, y los organismos de inteligencia de la Venezuela bolivariana jamás harían lo que acaba de hacer aparentemente, según declara la BBC, de hacer volar los Vipers en el Líbano de presuntos integrantes de Hezbollah, sí, con sus hijos al lado, otro en la peluquería. Entonces, ni pelado ni con tres pelucas. Es decir, yo creo que debe haber habido cosas turbias y además tal vez no sea efectiva con la vacuna de Pfizer, pero yo sigo creyendo en la antitetánica, en vacunar contra la poliomielitis. Entonces, cuidado con arrojar el bebé con el agua sucia. Organismos internacionales nos pueden constreñir, pero algunos me alegro que existan. Vacunas, Organización Mundial de la Salud, seguramente se cometen muchos errores, pero yo no dejaría de vacunar a mis hijos contra la antitetánica. Y un último punto es esto respecto... No, es que una cosa no lleva a la otra, ¿no? Así que yo desconfíe de la OMS no quiere decir que desconfíe de ciertos medicamentos. Digo porque no, sé que tú no.
Sé que tú no, Por pero eso, hay no antivacunas es una que llegan a cruzada extremos. contra- Que llegan a extremos muy particulares. Y para terminar mi intervención, ¿ustedes se acuerdan de la película La noche de las narices frías? Sí. Que originalmente eran 101 dálmatas. Creo que a quienes defendemos el plebiscito, el sí por la reforma del sistema previsional, que yo muy desprolijamente traté de resumir, y espero que Juan lo reitere de una manera más elegante y Sí. prolija, nos hacen presentar como somos Cruella de Vil, peor que un reptil, espanta a los niños, no es nada gentil. Ahora, yo con esto no quiero decir, ni nosotros somos Cruella de Vil, ni ellos son los 111 dálmatas que salen con la expertise. El número. Con el la número. expertise. 111. Sí, hay 10 más, hay 10 economistas más. ¿Por qué? Porque me parece que del otro lado hay también excelentes economistas. De ambos lados hay excelentes economistas, pero no me corran con el poncho de que ellos son los que saben y son los expertos. Yo les propongo una encuesta, porque algunos de estos economistas los conocemos, incluso son amigos. En mi caso particular, con uno de ellos, estoy a una distancia de 2 o 3 pasos en una lista de candidatos a diputado. En el área al final, ¿vieron? Donde están en negrita las personas que adhieren a algo. Hay alguien a muy pocos centímetros de mi nombre en la hoja que está dentro de los 111 economistas, no dálmatas, ¿no? Yo creo que ni ellos son los 111 dálmatas, ni nosotros somos Cruella de Vil, y además creo que me gustaría preguntarle a ellos, por ejemplo, si han leído ese formidable libro de Stephanie Kelton, ex asesora de Bernie Sanders, El mito del déficit. Que no nos corran más con estos dogmas. Hoy, como no hay teólogos que sean escuchados, escuchamos a los economistas. Perdón por la extensión. No, La teoría de la totalmente de escasez acuerdo. nos está matando. Juan, tenías para hablar de algo del plebiscito, ¿no? Sí, algunos puntos. Hoy se hacía referencia, y creo que muchos de los detractores del plebiscito de la Seguridad Social hablan de que se llega a un nivel de detalle demasiado intenso en el texto constitucional y que eso no es recomendado, etcétera. Yo creo que las constituciones son documentos, si todos los documentos jurídicos son políticos, las constituciones son el más político de todos los textos jurídicos. Por definición. Y reflejan la realidad de una sociedad en un momento puntual. Por lo tanto, puede haber un país muy exitoso sin constitución, de hecho los hay, y puede haber otros que tengan constituciones muy detalladas. Yo entiendo y considero que las constituciones, sobre todo las latinoamericanas, son tan detalladas, o sea, el nivel de detalle que tienen es inversamente proporcional a la confianza en el sistema político. Entonces, si yo confío en el sistema político, yo no tengo que poner todo ese detalle. Alcanza con que pongan el 67, la seguridad social es un derecho humano, punto. Y si quiere le pongo los principios, suficiencia de las prestaciones, universalidad, etcétera, etcétera, y alcanzó. Porque confío en que la legislatura va a cumplir con ese mandato. Claro. El problema es cuando no cumplen. ¿Qué mecanismos quedan? Queda el mecanismo de ponerlo en el texto que ellos no pueden cambiar fácilmente. Porque así como la ciudadanía no puede cambiar la Constitución fácilmente, vaya que cuesta, tampoco puede el sistema político. Entonces, el nivel de detalle está relacionado a eso. Tampoco es que esta papeleta tenga un nivel de detalle. No es una reforma de la seguridad social. Esta papeleta crea 3 bases para la construcción de un nuevo sistema de seguridad social, que tendrá que nacer, yo creo que desde otro paradigma, porque el paradigma que tenemos no solo fracasó en Uruguay, sino que ha fracasado en el mundo entero. Y los 3 puntos básicos son bastante sencillos de comprender. ¿Quién puede estar en contra de que un jubilado cobre al menos un salario mínimo? 25.000 pesos por mes. ¿Quién puede estar en contra de eso? ¿Quién puede estar en contra de que 30 años de trabajo y 60 años yo pueda querer retirarme? ¿Y quién puede estar en contra? Bueno, esto es más opinable, pero creo que perfectamente se puede entender que yo pretenda que no haya lucro a propósito de los aportes que hacen los trabajadores. Me parece que es absolutamente sostenible que yo esté en contra de que alguien gane muy dinero. No nos olvidemos que las AFAP son los bancos, no hay otra cosa, son todos bancos. Incluso la única pública, ahora con el 268 de la LUC, puede tener hasta un 49,9% de privados dentro de República FAP. Entonces, que el Estado me retenga un porcentaje de mi salario, de ese porcentaje le entregue un porcentaje a un privado,
que me va a cobrar una comisión de administración, una comisión de seguridad y un seguro de vida, y todo eso me lo va a descontar. Y que muchas veces, como el salario no me alcanza, yo le voy a tener que pedir un préstamo a ese mismo privado que se quedó con mi plata y me cobre un interés. O sea, que a alguien le rechine eso, la verdad que no es muy difícil de entender. Por lo menos en la realidad uruguaya. Juan, ¿cómo estás viviendo este hecho tan peculiar de que los dos grandes bloques partidarios del país se opongan a una medida que se hace por consulta popular? Bueno, porque en definitiva los que se oponen son los técnicos que responden a un modelo económico donde las AFAP son muy útiles al futuro ministro de Economía. Acá la razón, yo no creo que los 111 economistas estén en contra de que alguien gane 25.000 pesos ni que te pueda jubilar a los 60, no creo que estén en contra de eso. Creo que si rascamos un poco nos van a admitir que eso es justo. La cuestión es que las AFAPs, por el mecanismo de funcionamiento donde el gobierno de turno les puede imponer la compra de deuda y les pueden poner que ese dinero sea utilizado en obra pública, por ejemplo, se transformaron en una válvula muy interesante para cualquier ministro de Economía. Sobre todo en el manejo de los números macroeconómicos, ¿no? O sea, los trabajadores uruguayos hoy están comprando deuda del Estado. Claro. O sea, nos estamos comprando nuestra propia deuda. Eso, ¿quién no lo quiere? Para el que mira los números macro. Ahora, si yo voy a recorrer un asentamiento y al que vive en un rancho de lata y cobra 17.000 pesos por mes, le pregunto si le preocupa que perdamos el grado inversor, no le preocupa que se le llueve el rancho, no le preocupa que el grado inversor ya no existe. Claro. Entonces, vuelvo a lo primero. La papeleta establece por una iniciativa popular, o sea, es la gente la que quiere que el nuevo sistema de seguridad social se construya sobre esas tres bases. Después, cada partido político podrá proponer modelos diferentes. Seguramente va a haber uno que va a seguir con el modelo, intensificando el modelo contributivo, esencialmente contributivo, que es el que tenemos, y es lo que ha hecho este gobierno, es decir, financiar la seguridad social casi que en un 100% con el aporte de los trabajadores y un poquito de los empleadores, para lo cual habría que revisar todas las exoneraciones si quisiéramos ser más justos, pero aún teóricamente con un aporte de los trabajadores y de los empleadores, por lo tanto un sistema casi esencialmente contributivo. Y va a haber alguien que va a decir, esto no se sostiene más ahora y menos se va a sostener dentro de 20 años, donde la fuerza humana de trabajo es cada vez menos trascendente en la generación de riqueza. La riqueza hoy se genera con la aplicación de tecnología, con la inteligencia artificial. Eso genera riqueza hoy, mucho más que la fuerza humana de trabajo. Ese es el mundo que viene, que ya vino y que va a seguir. Entonces, pretender seguir financiando la seguridad social solo con el salario de los trabajadores es imposible. Vos tenés solo dos variables de ajuste. Cuando querés hacerlo contributivo como Uruguay, tenés solo dos variables de ajuste. O hacés trabajar más tiempo a la gente o le pagás menos jubilación. No hay vuelta. No hay vuelta. Ahora, cuando vos te salís de ese paradigma, porque efectivamente lo que hay que discutir, y ojalá sea en términos de un diálogo lo más abierto posible y lo más participativo posible, es cómo cambiamos el modelo. ¿De dónde obtenemos los recursos para financiar la seguridad social? Porque no se trata del gasto en la seguridad social. Yo cuando me dicen la seguridad social es deficitaria, la seguridad social es deficitaria cuando hay gente que no accede. La seguridad social es deficitaria cuando pagamos 17.000 pesos por mes a alguien para que viva. Eso es deficitario. En concepto de seguridad social. Claro. Lo otro es buscar modos de financiación. Claro. Que riqueza hay en el mundo más que antes, no hay duda, no resiste el menor análisis. La cuestión es cómo llegamos a eso para que se pueda financiar el sistema, para que pueda sostener el sistema. Y otra vez seguramente llegamos al mismo problema que planteamos al inicio. ¿Dónde está la riqueza y quién la maneja? Y quién enfrenta eso para poder tener un sistema un poquito más justo, porque convengamos que esas bases tampoco son demasiado drásticas. Vos sabés que yo quería aportar una experiencia concreta. Yo me tocó defender a un grupo de contribuyentes al BPS que se conocieron como los cincuentones. Uh-huh. Cuando finalmente salió la ley que les permitió pasarse de un sistema al otro, lo hicieron, se les retuvo el 10%, en fin, una serie les obligaron a pagar los aportes que no habían hecho, pero salieron, casi 40.000 personas salieron de un sistema para el otro.
en un juicio que tuve por este mismo asunto, pedí información al Ministerio de Economía y Finanzas sobre cuál había sido el efecto de la salida. Esto significó que esa gente salía y sus ahorros en las cuentas individuales pasaban al BPS, a un fideicomiso en el BPS. Pregunté cuál había sido el efecto de ese traspaso de fondos. La respuesta, ¿saben cuál fue la respuesta? En 2 juicios. La respuesta del Ministerio de Economía y Finanzas fue que se había reducido el déficit fiscal durante varios años. ¿Tá? No es un invento mío, no es un argumento, es un dato que da el Ministerio de Economía. Entonces yo no entiendo cómo, si que 37.000 personas se pasen, reduce el déficit fiscal, ¿qué problema hay en que se pasen todos los jubilados? Obviamente el país no puede hundirlo, ¿no? Es una cosa disparatada. De todas maneras, ahí ejemplo siempre llegamos a la cuestión del gasto, y por eso yo decía hoy lo que a nuestros economistas les pesa el tema de la teoría de la escasez. Siempre, cuando hablamos de derechos sociales, siempre automáticamente se nos despierta el temor de lo que van a costar. Yo empezaría por decir que garantizar el goce de los derechos de cualquiera cuesta plata. De eso no hay ninguna duda. No son gratis los derechos. No son gratis. Ahora, a mí siempre lo que me ha llamado la atención es el control que le queremos hacer pasar a los derechos sociales. Y no se los hacemos pasar a otros derechos. Por ejemplo, los civiles y políticos. ¿Alguien está cuestionando lo que cuestan las elecciones? ¿O alguien está cuestionando lo que cuesta el Ministerio del Interior? ¿O lo que cuesta el sistema de justicia? Nadie. Y ojo, a mí me parece bárbaro que nadie lo cuestione. Porque eso habla de la calidad democrática del país. Ahora, cuando hablamos de salud, cuando hablamos de vivienda, ahí todas las alarmas saltan. Un día se me ocurrió, cuando nos planteaban en los juicios que vos decías de salud, incluso en los de vivienda también, lo que cuestan, ¿no? Lo que cuestan. La OPP tiene medido hasta el último peso que se gasta en salud. Ahora, cuando yo les pregunté, ¿cuánto se gasta en la tutela del derecho a la propiedad en el Uruguay? Que en la Constitución está por debajo de la vida y la salud, ¿no? Nadie sabe. Ni siquiera está medido. ¿Cuánto sale la policía, el sistema de justicia? ¿Cuánto sale todo eso para tutelar el derecho a la propiedad? No sabemos cuánto gastamos, ni nos lo preguntamos. Ahora, cuando hablamos de la seguridad social, cuando hablamos de la vida, cuando hablamos de la salud, cuando hablamos de la vivienda, ahí parece que va a quebrar el país. Yo esos escenarios apocalípticos... Coincido. Che, con miras a ir cerrando, no sé, me interesaría si podemos hacer una ronda sobre evaluar cuál es el efecto, ya que entramos claramente en el tema del plebiscito o de los plebiscitos. Yo voy a hacer una confesión. Me habría gustado que este quiebre de aguas que se está dando con este plebiscito se diera con el de la reforma Uruguay Soberano, donde la discusión no fuera cómo repartimos los fondos previsionales o cómo administramos los fondos provisionales, sino cómo regulamos los contratos que firma el Estado. Eso era. Pero no se dio, y felizmente el efecto, es decir, otra iniciativa generó este parteaguas, ¿no? Y bueno, me encantaría si pudiésemos reflexionar un poquito sobre eso, a ver cómo lo ven. No, muy brevemente, muy elocuente todo lo de Juan respecto al plebiscito y el marco de un Estado donde ponen la lupa hacia el gasto social y la ponen bien lejos cuando bancos como Heritage, Santander y demás hacen las cosas que hacen. Un Estado que además, y unos medios de comunicación que hablan muy poco de lo que acaban de hacer en las últimas semanas, nos enteramos, algunos Maya Oro, ¿no? Unos que exportaban o vendían a China cálculos biliares de vacunos sin controles. Otros que parece que falsificaron firmas de supuestas compras de inversores internacionales. Bueno, los Maya Oro se ve, presidente, que no se han comportado como esperábamos. Rápidamente lo que quisiera decir es que hay una limitación en los ejercicios de la democracia directa y es muy puntual. Es lo que los filósofos de filosofía política llaman los argumentos contramayoritarios. Para decirlo en castellano, digo así: votás en el edificio, tenés una asamblea de copropietarios y vos no podés votar, ponerle una maceta enorme a la señora del quinto piso porque te cae mal. Por más que haya una mayoría absoluta menos el voto de la señora, vos no tenés derecho por tener una mayoría de ponerle una macetón en la puerta de la doña. Esto es lo mismo. La llamada democracia liberal no es solamente, y el sufragio, no solamente la regla del 50+1, es eso más un conjunto de principios
absolutamente sagrados. No podemos plebiscitar ni la pedofilia, ni el canibalismo, ni la tortura. Entonces, dentro de ese marco, alejamos las locas pasiones de los que creen que se han desconocido los plebiscitos referidos a la ley de caducidad porque las consecuencias históricas ustedes las han visto, ¿no? Recuerdo un diputado del Partido Colorado que dijo el Frente se pasó por las partes los resultados de la población cuando votó en contra de plebiscitar eso. Lo que ocurre es que si lo que se plebiscitaba era la tortura, la desaparición forzada de personas, eso no estaba en juego, eso no se podía plebiscitar y puede ser perfectamente desconocido porque se están tocando valores esenciales. En todo lo demás, creo que tenemos que aprovechar lo que está en nuestras manos hacer. Esto sí es un ejercicio de soberanía y no es solamente contra UPM, sino garantizar frente a los contratos que hoy son secretos y sobre todo los contratos con empresas extranjeras. Respecto del sistema previsional, claro que es un marco, no es una reforma previsional en sentido técnico, pero es el marco del cual a mí no me gustaría que el Uruguay se bajara. Por último, y por una cuestión de justicia, quisiera mencionar el plebiscito de deuda justa, también tenía su sentido. Y a mí no me preocupa que sea Cabildo Abierto o Manín Ríos quien lo haya emprendido. Creo que hay un enemigo fundamental que es el sistema financiero y este es un adversario ocasional. Y creo que deuda justa hay que mencionarlo cuando además en los últimos meses se han perdonado una cantidad de deudas, se han refinanciado las deudas hasta 100.000 pesos, si debías hasta 5.000 te las han perdonado. O sea que en el año de elecciones se tomaron medidas que no hacen volar por los aires al sistema financiero precisamente, ¿no? Así que la dejaría por acá. Te quería pedir una aclaración. ¿Sí? Cuando tú decís que no se puede plebiscitar la pedofilia o cualquier otra cosa, ¿a qué te referís con que no se puede? En el sentido de que si tú tenés una definición de democracia donde no solamente están las instituciones y está el sufragio, la democracia no solamente es el sufragio. Están las instituciones, hay un conjunto de principios a los cuales uno adhiere, la inviolabilidad de las personas, determinado conjunto de libertades individuales y colectivas. ¿Te referís a un marco de garantías? Un marco de garantías en el cual no tiene sentido todo el resto. El sufragio, solamente por el sufragio, no tendría sentido, digamos, deificar o reificar el tema del número, el 50+1, ¿no? Yo sobre esto, solo esta aclaración, digo, teníamos que hacer otro programa para hablar sobre este asunto. Para ponerle la maceta a la doña en el quinto piso. Una cosa es que uno no quiera o decididamente no quiera una solución de ese tipo. Pero, y esto vamos a lo fáctico, sí es posible que la voluntad política de una sociedad lleve a cosas atroces. Ha pasado muchas veces en la humanidad. Entonces, tomo esto como una expresión de... Yo estoy de acuerdo contigo, no quiero esas cosas. Solo que, si uno analiza, en la realidad puede pasar, y ha pasado, que las sociedades aprueban democráticamente, es decir, por voluntad mayoritaria, cosas muy complicadas. No quiero polemizar. Para el próximo programa. Estoy de acuerdo. Igual sobre el tema hay un libro de Javier Guzmán que se llama La Dignidad, que a mí me encanta, que habla justamente de eso y de una democracia evolucionada donde el ojo está puesto en la protección de los pobres, de los viejos, de los niños, de los que menos tienen, de los más vulnerables. Es decir, da pa una discusión. Es que eso yo comparto con ustedes. Donde ni siquiera la mayoría puede llegar. Solo que quiero decir que... O sea, no podemos sacarle los órganos a los pobres para curar a los ricos. No, aunque tengan mayoría en los votos. No debemos. Ese es digo porque cuando uno analiza esto, una cosa es cuando uno hace un discurso desde una postura ideológica, en el cual eso que ustedes dicen es cierto, y otra cosa cuando uno analiza, digo, la vida en sociedad tiene cosas terribles, ¿no? Esto es como... no podemos llegar a eso, ¿no? No debemos llegar, estoy de acuerdo. Podemos, es lamentable. Claro, eso es lo que quiero decir, porque ese es el problema, que cuando uno analiza el tema político se llega a cosas... Esto es, no sé, es como la navegación en el mar, es decir, sí, te podés ahogar, sí, y te pueden pasar cosas, te pueden comer los tiburones. Tengan cuidado con el celular. Sí. O sea, yo estoy de acuerdo con Guenire en ese punto. Por más que adhiera a no ponerle a la Claro, vecina, yo en el plebiscito voy a votar lo mismo que vos y que vos, totalmente. Pero, ojo. Pero, ¿qué pasa? Esto no opera como un vale todo, para usar una expresión que en un momento fue famoso. Entonces, bueno, viene otra cosa. No, justamente porque vemos que esas cosas pasan, exacto, que dentro de nuestra propia historia han pasado cosas inverosímiles, ¿verdad?
Nosotros tuvimos en 1825, declaramos la independencia para unirnos a las Provincias Unidas del Río de la Plata, y 5 años después éramos una república definida geográficamente. Entonces, claro, yo creo que sí, y eso es una razón para la alerta y la movilización. Exacto. Que ese es el punto. Yo en este punto quisiera contar una anécdota. A mí me tocó estar en Santiago durante el estallido social, y porque había un evento académico y bueno, me encontraba allí. Y yo estaba en un barrio donde había instalación de bancos, de empresas multinacionales, de grandes nombres. Y bueno, hubo el estallido y los atentados contra esas, o sea, en la fachada, etc. Los atentados definían y diferenciaban pulcramente esa turba, digamos, enloquecida que nos mostraban y fuera de sí, diferenciaba perfectamente el Banco Internacional del pequeño comercio. No había un pequeño comercio o un lugar que fuera identificado como, digamos, de gente quizás de mediano poder económico, pero chilena y trabajando, que fuera tocado. Todos los otros. O sea, estamos en una situación en donde efectivamente vale la alerta, porque tenemos que defendernos de cosas complicadas. Exacto. En ese otro debate podemos hablar sobre el Poder Judicial como mecanismo de control contramayoritario. Bueno, yo creo que capaz que logramos convencer al mundo de que nos den otro espacio para seguir con estas cosas. Yo voy a ir cerrando, voy a ir primero a agradecerles profundamente el tiempo y la capacidad intelectual que nos dedicaron a ustedes tres, ¿no? En orden inverso, a Ricardo Viscardi, a Agustín Courtoisí y a Juan Sereta, por haber estado y haber aportado su capacidad. Después, el agradecimiento que tenemos que darle a todos los miembros del MUS, porque esto no es una iniciativa, el MUS es un movimiento muy particular, horizontal, no tiene directivas convencionales, no tiene dirigencias en el sentido convencional, y acá han aportado plata, ideas, trabajo, mucha gente. Y voy a nombrar a algunos que el agradecimiento es general a todo ese grupo humano que trabaja, pero hay algunos que han tenido una participación muy directa y los voy a nombrar. Por un lado, Leticia Barreiro, que está acá, colaborando desde los controles. Está Rodrigo Díaz, que está afuera, apoyando moralmente, pero que ha trabajado en la comunicación. Que no cabía acá adentro. Darío Falero, que ha hecho, bueno, esos girasoles que ven ahí y muchas otras cosas, las ha creado él. Juan Quesada, que está acá también, y que, bueno, ha estado al firme en la organización de todo esto. Arianda Santini, que es la crack de los videos, realmente algunos de los videos, que quizás nos da el tiempo de pasar algo ahora antes de cerrar con el video ese, que es obra de Arianda. Y después, desde el área de La Plata, digamos, de los que administran y que pusieron su esfuerzo para que esto se pudiese hacer y se siga haciendo el canal, están Betina Basso, Enrique Echeverría y Laura Ures. Así que a todos ellos, a todos los miembros del MUS, muchas gracias, y es un esfuerzo que nos compromete a todos y que queremos seguir, y a los nombrados específicamente por su actividad directa. También no me quiero olvidar Marcelo Marquese, que en este momento no está aquí, pero que ha sido uno de los impulsores de esta charla y de todo lo que hemos hecho desde siempre en Uruguay Soberano. Muchas gracias. Nos despedimos así y gracias. De pronto vemos el video para cerrar. ¿Sabés cuál de estos candidatos va a regalar nuestra agua potable y asumir deudas impagables para beneficiar a empresas extranjeras? Todos. Y por eso no lo vas a escuchar en la campaña, porque hay algo en lo que están todos de acuerdo. El Uruguay está a la venta. Entrega nuestra tierra fértil, los acuíferos, ríos, lagunas y nuestro futuro con contratos inconstitucionales que el Poder Ejecutivo firma en secreto. Hidrógeno verde. Los países de Europa quieren dejar de depender de los hidrocarburos rusos, por lo que están buscando combustibles alternativos como el hidrógeno verde.
Para producirlo, necesitan muchísima agua que vienen a buscar a los países de Latinoamérica. Y aunque podrían producirlo con agua salada, prefieren usar agua dulce porque les resulta más barato. En Uruguay se están gestando al menos 6 proyectos de hidrógeno verde, con agua del acuífero Guaraní, el río Uruguay y las lagunas de Maldonado y Rocha. Estas empresas consumirán millones de litros de agua dulce por día durante al menos 30 años, por la que no pagarán nada. ¿Está previsto que el fabricante pague por el uso de esa agua? ¿A quién? ¿A Brasil? No, Uruguay. ¿Por qué a Uruguay? Porque la va a tomar del río Uruguay en nuestro territorio. Pero esa agua viene de Brasil. Proyecto Neptuno o Arasati. Mientras los europeos se llevan nuestra mejor agua gratis en forma de combustible, a los uruguayos nos van a dar de tomar agua del Río de la Plata. El punto donde instalarán la planta de Arasati presenta peligrosos niveles de cianobacterias y una salinidad mayor a la permitida para potabilizar. Para compensar su mala calidad, van a crear una laguna artificial de 240 hectáreas desde donde nos suministrarán el agua cuando la del río no se pueda tomar. Junto con ella, crearán un depósito de 110 hectáreas para volcar los desechos del proceso de potabilización. Inmensos volúmenes de químicos que es probable que puedan filtrarse por la tierra hasta alcanzar el acuífero Raigón que corre por debajo. Catoen Natí. En 2021, el gobierno le otorgó la explotación del puerto de Montevideo a una empresa belga durante 60 años, comprometiendo gravemente nuestra soberanía. Se estableció que sea esta empresa la que fije los precios de la operativa portuaria, lo que afecta los costos de todas nuestras importaciones y exportaciones, y por lo tanto toda la economía nacional. Entre otras cosas, les regalamos un predio de 180 hectáreas para que instalen un parque eólico con el que producirán energía eléctrica verde, que UTE estará obligada a comprarles, aunque no la necesite, hasta el año 2081. Estoy muy tranquilo con lo que se hizo, e insisto, tiene todo el respaldo los funcionarios que actuaron del presidente de la República. UPM2. También estamos obligados a comprarle electricidad verde a UPM, gracias al contrato secreto que se firmó en 2017. UPM quema sus desperdicios para producir su propia energía eléctrica y la que le sobra se la vende a UTE a un precio fijo o mayor al del mercado. Además, les regalamos el agua del Río Negro para que usen 136 millones de litros diarios y le vuelquen los contaminantes que les prohíben volcar en Finlandia. Como si fuera poco, también les permitimos extraer agua gratis del subsuelo para que tengan su propio emprendimiento de hidrógeno verde. Todo esto sin pagar ningún impuesto y durante 50 años. Y mientras tanto, los uruguayos estaremos pagando la deuda de más de 3.000 millones de dólares que asumimos para construirles su propia vía de tren. Yo creo que es una buena negociación, equilibrada. Son los mismos beneficios que tienen todas las empresas uruguayas a distinta escala. Con todas estas concesiones, nuestra deuda externa crece a un ritmo alarmante, alcanzando hoy los 70.000 millones de dólares. Pero el gobierno sigue pidiendo plata y firmó recientemente un convenio con un organismo de crédito internacional por 7.000 millones de dólares más para que profundicemos en las políticas verdes que nos imponen los intereses extranjeros. En esta transformación energética que está viviendo el mundo, Uruguay ha hecho los deberes. El Poder Ejecutivo está violando la Constitución y los legisladores se lo permiten mirando para un costado. Lo hizo la calle Pou y también Tabaré Vázquez. Y si no los detenemos, lo seguirá haciendo quien sea que gane la próxima elección. Porque todos están dispuestos a entregar nuestros recursos y a endeudarnos para que el poder económico siga haciendo sus negocios y ellos su campaña electoral. Los ciudadanos podemos exigir a los parlamentarios que cumplan con las obligaciones para las que fueron elegidos y que apliquen los mecanismos de control que existen. Ejerciendo este derecho, presentamos una denuncia ciudadana para reclamarles que actúen en defensa del interés nacional y que eviten que se siga rematando al país con contratos inconstitucionales. Apoyá esta iniciativa, buscá la carta de la denuncia y hacela llegar a todos nuestros representantes para que sepan que somos muchos los que estamos dispuestos a defender nuestra soberanía y nuestros recursos naturales. Informate sobre estos proyectos inconstitucionales firmados en secreto y sobre cómo detenerlos con la Reforma Uruguay Soberana. El poder está en vos.
recibir, has de estar preparado para poderlo oír. Resonará en toda la Florida, selva en que resida tu humanidad. Caminando por entre los escombros, nos vamos a encontrar juntos hombro con hombro y prestos a marchar. Sabes que no hay forma de que te callen y no tomes las calles por la libertad.